¿Qué es la observación? Es la acción de observar o mirar algo o alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. Es la técnica de recogida de información que consiste básicamente en observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y como la realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar, en forma cuidadosa y sistemática, cómo se desarrollan dichas características en un contexto determinado sin intervenir sobre ellas o manipularlas. También se conoce como observación a la nota escrita que explica, aclara o corrige un dato, error o información que puede confundir o hacer dudar. Importancia de la observación. Es una técnica que se utiliza en la evaluación psicológica que nos brinda garantías suficientes a la hora de recogida de datos. La observación advierte los hechos tal como se presentan en la realidad y consignarlos por escrito, por medio de las técnicas de registro, estructurado y lista de cotejo. La observación es advertir los hechos tal y como se presentan en la realidad. El fundamento científico reside en la comprobación del fenómeno que se tiene a la vista. Se convierte en una técnica o método a medida que cumple una serie de objetivos y requisitos. La importancia de la observación en la orientación vocacional. La observación advierte los hechos tal y como son en la vida real. Entonces son muy importantes observar el comportamiento, habilidades, destrezas, atención, lenguaje y gestos del alumno, ya que estos mismos darán una impresión general y nos ayudarán a conocer las actitudes e intereses del mismo, para poder orientarlo en su vocación o profesión. Diferencia entre ver, mirar y observar. Hay 3 verbos en español que se emplean para recrear mediante el lenguaje el sentido de la vista y que no tienen el mismo significado, por lo menos de forma directa, pero que están interrelacionados. Ver implica percibir o conocer mediante el uso de la vista, sin avisar, presenciar, testimoniar. La percepción es un proceso que nos permite, gracias al modo en que la luz se refleja en los objetos y dependiendo de las condiciones físicas del ojo, es darnos cuenta de aquello que nos rodea. Mirar es dirigir la vista hacia un objeto, es decir, enfocar algo en particular. Observar. Nos dice el diccionario que en primera instancia examinar atentamente algo o alguien. Esto significa que para observar tenemos que ver y mirar al mismo tiempo. Observar transmite la idea de prestar atención cuidadosamente sobre algo o sobre alguien, como mencionado antes. Ventajas y desventajas de la observación. Ventajas. Las ventajas de usar la técnica de observación es que nos permite obtener información precisa que de otro modo no podríamos obtener. Por ejemplo, información sobre comportamientos espontáneos que suceden solo en la vida cotidiana y en sus medios naturales, o información que las personas no podrían o no quisieran brindarnos por diversos motivos. Asimismo, otra de las ventajas es que es una técnica de bajo costo y fácil de aplicar. Desventajas. Las desventajas de utilizar esta técnica están en el hecho de no poder determinar emociones, actitudes o motivaciones que llevan a un consumidor a realizar un acto, por lo que siempre es recomendable utilizarla junto con otras técnicas de investigación. Tipos y fases de observación del comportamiento. La observación del comportamiento es una de las estrategias más flexibles del método científico, en la cual se pretende describir, codificar, cuantificar y analizar el comportamiento que se quiere evaluar. Para que este proceso tenga validez, se ha de realizar de esta manera estructurada y siguiendo una serie de fases. Tipos de observación. Observación pasiva es de carácter exploratorio, en la que de momento no hay ninguna hipótesis planteada y el control externo es mínimo. La observación activa supone la recogida más amplia de datos con un grado de control externo elevado. Observación según el grado de participación del observador. El observador no tiene por qué ser propio investigador, ya que solo se limita a la recogida de datos. Según esto podemos diferenciar entre observación no participante. No hay ninguna relación entre el observador y el observador, incluso ni que se conozcan físicamente hablando. Observación participante. Existe una iniciativa del observador sobre el observado, como sucede en una entrevista, pero tratando de evitar que colisione con la ausencia-reactividad. Participación, observación. El observado y observador pertenecen a un mismo grupo natural. Es cuando la realiza un miembro de la familia o un profesor con sus alumnos. Autoobservador.
El observado y el observador son la misma persona. Observación según los niveles de respuesta. Conducta no verbal. Expresiones faciales, conducta gestual, conducta postural. Conducta espacial o proxémica. Desplazamientos, ubicación, distancia. Conducta vocal o extralingüística. Los sentidos que emite el observado contienen también información. Conducta verbal o lingüística. El mensaje que reproduce el observado, siendo esto lo que más variedad de estudios supone. Diferencias entre observación directa e indirecta. Esta diferenciación se basa en la observabilidad de las conductas a estudiar. En el caso de la observación directa, tienen que ser conductas que nuestros sentidos puedan percibir. En el caso de la observación indirecta, se implican diferentes tipos de información. Se trata de distinguir entre las conductas manifiestas y las que no lo son. En la observación directa, permite el registro en vivo de conductas perceptibles predominales sobre la interpretación. En la observación indirecta, la carga interpretativa es mayor para encontrar las conductas encubiertas.